Bueno, continuamos con el estudio de nuestro oscilador unidimensional. Recordemos que al mismo lo habíamos excitado con una fuerza externa f de t, f0, coseno de omega t, y habíamos obtenido una ecuación diferencial ordinaria segundo orden no homogénea que nos arrojaba una solución particular que era lo que voy a escribir ahora. O sea, yo escribo la solución general como la homogénea más la particular que la voy a explicitar. Nos da una amplitud en función de este omega, coseno del mismo omega, t, más otra amplitud, seno de omega t. En donde las amplitudes las habíamos calculado y daban estas dos funciones que están acá, en función de omega, ambas. Y vimos que tenían un nombre, esta se llamaba elástica y esta se llamaba amplitud absorbente. Entonces, ¿por qué se llama absorbente? Bueno, veamos lo que pasa cuando yo quiero estudiar cuál es la potencia absorbida por el sistema. En forma instantánea, esa potencia la puedo escribir, bueno, entre otras definiciones, como fuerza por velocidad, ¿no? O sea, la fuerza externa por psi punto. Pero sabemos que a tiempos lo suficientemente largos, psi converge a psi particular, y entonces su derivada también a la derivada de la particular. Entonces, para tiempos lo suficientemente largos, yo tengo que calcular f por psi punto particular. Ahora, en realidad uno nunca mide potencias instantáneas, sino que lo que mide son potencias medias dado algún periodo tau o algún tiempo tau. Entonces esto será, si yo quiero calcular este valor medio, será 1 sobre tau, la integral de esto, entre un tiempo y un t más tau, diferencial t, de esto que está acá, ¿no? Y ya ponemos directamente la particular. Bueno, entonces acá van a va a ir la derivada de esto, así que voy a tener un omega que va a salir afuera de la integral, y además voy a tener el f0 que va a salir de la integral, o sea que yo voy a poder escribir esto. 1 sobre tau, f0, omega, integral de... aclaro que si bien estoy llamando igual a las variables que a los límites de integración, uno tendría que, digamos, tildar acá a las variables, pero bueno, por contexto se entiende, ¿no? Que son distintas. Entonces, acá iría un menos a seno, menos a de omega seno, por el coseno que proviene de la fuerza, seno de omega t. Me parece que voy a tener que ir para abajo, ¿no? Sí. Sí. Más b de omega. Voy a tener la parte que proviene de esta derivada va a ser un coseno, entonces con el otro coseno de la fuerza me va a dar coseno cuadrado. Bueno. Esto es la integral de una suma, así que es la suma de las integrales. Y además vemos que como las amplitudes dependen de omega, no de t, salen afuera como constantes dentro de las integrales de t. Entonces acá yo podría decir que tengo, bueno, menos a de omega, esta integral que está acá, más b de omega la integral que me quedó del coseno cuadrado. Y voy a aprovechar una pequeña
identidad, que es que cuando tengo coseno cuadrado de un argumento, eso es 1 más coseno de 2 veces el argumento sobre 2. No me gusta este 2. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Veamos. Primera cuestión. Esta integral que está acá se va a anular. ¿Por qué digo que se anula? Pensémoslo un segundo. Y es por lo siguiente. Yo tengo una función que es par y otra función que es impar. Si me las puedo ingeniar para escribir esto como una integral en un intervalo simétrico, esta integral se va a anular. Entonces, yo lo que propondría es, si nuestra t se está moviendo entre t y t más tau, hacer un cambio de variable para una t', digamos, que se pare en el medio del intervalo y que esté integrando como un límite inferior, digamos, la mitad hacia la izquierda y como límite superior la mitad hacia la derecha. Y obviamente acá cambiarían unas fases, obtendría unas fases. Pero ahí ya tendría una integral de una función par por un impar en un intervalo simétrico. Así que eso da 0. Si no quedó claro el comentario, simplemente se puede pensar que esta función que tenemos en el argumento del integral, en el integrando, la puedo pensar como que, bueno, provenía de una primitiva que era seno cuadrado por 1 sobre omega, o de un menos coseno cuadrado por 1 sobre omega, y que lo que tengo acá es la derivada, ¿no? Entonces cuando ponen cualquiera de esas dos primitivas, por regla de Barrow, con estos límites, se va a anular. Así que esto da 0. Y otra cosa que también se anula es esta integral siempre y cuando yo escoja este tau con cuidado. Si este tau lo escojo, fíjense, ¿qué tengo acá? 2 omega y por t, ¿no? Entonces, si el tau es 2pi sobre esto, o sea, es pi sobre omega, estoy integrando una función cíclica en un periodo. Y en ese caso, esto da 0. Así que la única integral que está aportando algo es esta. Es la de un medio. Entonces yo tendría 1 sobre tau f0 omega b de omega, un medio, y la integral que me queda es la integral de la función 1, diferencial t. Cuando la integro es t, y por regla de Barrow es simplemente tau. O sea que en realidad no importaba que yo considerase tau como una cosa u otra, porque se me iban a terminar cancelando entre ellos. Y bueno, la potencia me queda simplemente como un medio de f omega b de omega. Y acá es donde queda claro que esta es la única amplitud que está aportando al sistema en cuanto a que es la única parte de la solución que está aprovechando la fuerza para absorber su trabajo, ¿sí? Para absorber su energía. Entonces por eso se le dice a esta amplitud absorbente. La potencia que está absorbiendo el sistema solamente está concentrada en esta parte de la solución. Es la única que, digamos, aprovecha verdaderamente la excitación para realizar trabajo, ¿no? Bueno, entonces esta es la forma general. Ahora, ¿qué pasa en el caso en donde yo tenga que al sistema lo excito con un omega igual a la frecuencia natural de resorte? Bueno, antes de hacer eso, escribamos quién es b de omega. Lo teníamos acá en una solución. Es todo esto. Traigo acá. Entonces lo que voy a hacer es, esto lo dejo y reemplazo el b de omega. Entonces me va a quedar, un medio se me va a quedar f0 cuadrado sobre m
me va a quedar beta omega, va a ser un beta omega cuadrado. Sí, y el denominador, bueno, me queda tal cual. O sea que acá tendría un 1 y esto ya lo puedo insertar así. Bien, o sea, aprovechando esto, ¿qué pasa cuando omega, la excitación, tiene una frecuencia que es exactamente la frecuencia natural de resorte? Bueno, sabíamos que se eliminaba este término que está acá. Entonces, esa potencia media se convierte en este término da 0. Y acá yo tengo 4 beta cuadrado omega cuadrado. Se me van los omegas, me queda un beta dividiendo y un cuarto, ¿no? Me queda un cuarto F0 sobre M beta. Pero ¿quién era beta? Recordemos, beta era sigma sobre 2m. O sea que yo tendría acá un sigma, un m arriba, se me va con este m, y un 2 arriba, entonces se me va con este 4 y me queda un medio. Me queda finalmente un medio de F0 cuadrado sobre sigma. Lo interesante de este resultado es que esto no depende de omega en cuanto, o sea, obviamente depende de omega porque lo estoy fijando en el omega 0, pero no importa el valor numérico de ese omega 0. Es decir, acá a nadie le importa si las constantes del resorte son tales que el omega 0 me da, supongamos, 30 Hz o 75 Hz. No interesa eso. Lo que interesa es, siempre que yo me empareje con esa frecuencia, la potencia que va a absorber el sistema va a ser esto. Va a depender simplemente de la amplitud de la fuerza y de la viscosidad del medio. Ni siquiera tampoco depende de la masa del objeto. Es interesante eso. Esto, de hecho, lo voy a destacar como un resultado. Vamos a hacer así. Vamos a ponerle a propósito como una especie de evaluación. Omega igual a omega 0. Así. Y lo recuadramos. Bien. Otra cosa que quedaba por ver, era lo siguiente. Nosotros empezamos con oscilador unidimensional horizontal. ¿Qué pasa cuando tenemos uno que oscila verticalmente? Es decir, un arreglo de este estilo. A ver si me sale bien el dibujo. Vamos a poner 2, oscilador unidimensional vertical. No. Y el dibujo sería una cosa así, ¿no? Como si yo tengo dos paredes y tengo mi cajita por acá. Y se supone que el equilibrio estaba, por ejemplo, acá. Y yo tendría como que dos resortes conectados a las paredes y a la cajita de esta manera. No sé si queda claro. Entonces yo podría pensar que acá hay un sistema de referencia que sea XY. Pienso que el Z es saliente y que la gravedad está en Z, es decir, como que esto es una mesa y yo estoy mirándolo desde arriba, o sea que no voy a considerar gravedad. La gravedad está apuntando así, hacia adentro. Y la dinámica que me va a interesar es estudiar lo que pasa en Y. Aunque también obviamente le tenemos que poner una condición para que en X no haya oscilaciones.
Entonces vamos a asumir que tenemos dos parámetros de distancia, que son esto y esto, que miden A. Es decir, los resortes están estirados con el mismo parámetro y además asumimos que son iguales los resortes originalmente. Tienen una constante elástica K y un L0, K y L0. O sea, ya sea que los resortes tengan una longitud natural que esté por encima de este A, obviamente esto es una aproximación, ¿no? Estamos suponiendo que la caja es un cuerpo puntual y que en realidad el resorte llega hasta el punto, y este también. Lo que quiero decir es, puede pasar que el resorte primero era más corto, cada uno de ellos, y para poner la caja los tuve que estirar, o que eran más largos y los tuve que comprimir, y bueno, la situación me quedó de tal manera que se equilibran en X, pero ni vamos a tener oscilaciones. Bueno, entonces, por completitud consideremos también que hay viscosidad, y supongamos que acá tenemos el 0 del eje Y y por ende lo que nos interesa, en realidad no hace falta ni siquiera, lo que nos interesa es el desplazamiento relativo de este punto con respecto a este. Es decir, una coordenada psi que representa Y menos I0. Tal como antes teníamos una psi que representaba X menos X0. Bueno, entonces, para entender lo que está pasando, vamos a esquematizar esto un poco más. Vamos a dibujar, por ejemplo, dos triángulos que son iguales, ¿no? Y a su vez son rectángulos. Y el punto que está acá, este vértice, representa donde está el centro de masa de la caja. Y bueno, estas hipotenusas representan a los resortes estirados. Entonces vamos a escribir, bueno, esto mide A, esto mide L son las distancias en las cuales, bueno, es la distancia que está cubriendo el resorte en cada caso, es cuán estirado está, no sabemos si es mayor o menor a L0 todavía. Podemos distinguir acá un ángulo θ, obviamente este también será θ. Y podemos ver que las fuerzas restitutivas de los resortes tienden a hacer esto. O bien están empujando hacia afuera o bien están hacia adentro, pero digamos están en estas rectas de acción. Entonces, por una cuestión de proyección, si nosotros acá trazamos esta línea, esta recta, este segmento, podemos proyectar estas fuerzas restitutivas de cada resorte en X y después en Y. Entonces vamos a ver que en X se cancelan. Una tira para un lado, la otra tira en dirección igual y contraria. Pero en Y no, en Y se suman. Son dos veces cada una de las proyecciones individuales. Y por si acaso, interesa además mostrar que estos ángulos que tenemos acá, por la propiedad de ángulos alternos e internos, si esto es θ, esto tiene que ser θ, y si esto es θ, esto tiene que ser θ. Ahora le vamos a dar utilidad a esta idea. Y obviamente este cateto que está acá es psi, ¿ok? Es el desplazamiento vertical. Bien, entonces, en virtud de eso, esto me lo voy a llevar un poquito para allá, y esto para acá. En virtud de eso, escribamos cuál es la ecuación de Newton del sistema. Entonces, yo tendría en Y, ¿no? Por supuesto, ecuación de Newton en Y, no nos vamos a ocupar en X porque es trivial. Ecuación de Newton en inversor sería menos 2 veces K por L menos L0
L es lo que tenemos estirado, L0 es la cantidad que debería valer si el resorte no estuviera estirado, por seno de tita. Es decir, ese estiramiento proyectándolo en I se proyecta con seno de tita. Por eso estábamos destacando estos ángulos de acá. Y tenemos el 2 porque es un aporte para este resorte, otro aporte para este. Después, por supuesto, y fíjense que acá no está apareciendo el psi directamente todavía. Está este L, que obviamente va a depender de psi porque se imaginarán que hay una relación entre esta hipotenusa y este cateto. También con el ángulo, ¿no? Y después tenemos la fuerza viscosa que tiene esta pinta, siempre es lo mismo, menos psi, menos gamma, sigma, perdón, psi. Y a eso lo tenemos que igualar a masa por psi 2 puntos. ¿Ok? Tenemos esta situación. Acá no estamos poniendo fuerza excitadora, ni mucho menos. Todavía no, o sea, lo que queremos ver es a qué ecuación homogénea llegamos. Bueno, podemos hacer el truco de siempre. Esto lo pasamos todo sumando para allá. Todo nos queda igualado a 0, dividimos por la masa. Nos queda una ecuación que será psi 2 puntos más sigma sobre m psi punto. Hasta acá todo igual, ¿sí? Vamos para arriba. Fijémonos lo que nos daba en el primer caso. M psi 2 puntos más sigma psi punto. Y acá tendría que venir algo con psi. A ver qué hay. Bueno, tenemos más 2k L menos L0. Y el seno de tita lo podemos pensar obviamente como psi sobre L, ¿ok? Porque es opuesto sobre hipotenusa. Entonces esto que está acá es psi sobre L. Acá me está apareciendo el psi que estaba buscando. Y todo esto, bueno, vamos a hacer un paso más. Sigma psi punto 2k. Lo que voy a hacer es tomar esta L y ponerla acá de factor común como un 1 sobre L. O sea, me va a quedar 1 menos L0 sobre L psi igual a 0. Y hasta acá uno me diría, bueno, es casi lo mismo, solo que tenés, en vez de un 1 acá, que sería 2k psi, que sería la ecuación correspondiente a oscilaciones horizontales, porque tenemos dos resortes, pues hay un 2, uno diría, bueno, es casi lo mismo, pero corregido por algún factor. Bueno, ojo que ese factor no está por sí solo como un numerito. Esto que está acá tiene una dependencia en psi. O sea que esto que está acá no es una ecuación diferencial ordinaria lineal. Vamos a verlo. A ver, L es, como es una hipotenusa, un triángulo, por Pitágoras tiene que ser esto. ¿De acuerdo? Entonces, la ecuación diferencial que me queda es esta. Esto no es una ecuación diferencial ordinaria lineal. ¿Ok? Ponemos es no lineal. ¿Y acá qué hacemos? Porque no podemos, como no es lineal, ya no podemos hablar de que la suma de soluciones es solución y todo eso. Ya perdemos todas esas propiedades con las cuales nos apoyábamos para resolver el sistema de una forma tan sencilla como hacíamos antes. No vamos a tener un polinomio característico tan lindo ni nada por el estilo. Bueno, acá nos vemos obligados a realizar ciertas aproximaciones. Y en breve, cuando las hagamos y veamos qué resultados obtenemos, vamos a considerar, vamos a darnos cuenta de que en realidad en el primer caso, en el caso horizontal,
ya estábamos haciendo aproximaciones similares a estas que vienen ahora, solo que las teníamos escondidas, dichas aproximaciones, en la fuerza elástica del resorte. Y después, bueno, ya lo aclararé. Pero vamos a ver qué pasa con este término. A ver, yo voy a llamar f de psi a este término que está acá. Y lo que voy a decir es que, de alguna manera, si yo hago un desarrollo en serie de Taylor en torno al cero, para pequeñas oscilaciones además, esto va a ser igual a lo siguiente. Va a ser f de 0 más f' de 0 por psi, en realidad es psi menos 0, pero bueno, más un medio de f' en 0 por psi cuadrado. Bueno, entonces yo tendría que poder escribir esto. Entonces tendría que tomar esta función, derivarla, calcular cuánto vale en 0. Vamos a ver. Voy a derivar respecto a psi, esta raíz que está acá dividiendo, o sea, voy a calcular la f'. Y esto que me va a dar, bueno, esto es a la menos un medio, me va a quedar esto que está abajo a la 3 medios, y acá me va a salir un 2 psi, así que me va a quedar menos esto, así. Con lo cual, el f' en 0 me va a dar 0. Este término no aporta nada. Me voy al término del segundo orden a ver qué pasa. Vamos al de segundo orden. O sea que es la derivada segunda de esto que está acá. Bueno, en sí es la derivada primera de esto. Así que sería menos esto derivado por esto sin derivar. Más esto sin derivar por esto derivado. Entonces, ¿cómo sería? Me guardo este menos porque sé que ahora se viene un menos, ¿no? Yo tengo menos 3 medios derivado, me va a bajar un 3 medios acá. Con este menos se me va a morir el menos. Entonces acá me va a quedar esto a las 5 medios. Me va a bajar un 2 psi. Y bueno, no vale la pena hacer un paso simplemente para matar este 2 que está acá, así que ya ponemos esto directamente. Y esto, de hecho, esto va al cuadrado, ¿no? Y listo. Con lo cual, cuando esto lo evaluemos en 0, esta parte no aporta nada y esto me aporta un menos 1 sobre a cuadrado. Es decir, yo puedo pensar luego, bajo la hipótesis, vamos a asumir que este sistema se está moviendo no a todo lo que da, sino en pequeñas oscilaciones. Vamos a decir, asumiendo la hipótesis de pequeñas oscilaciones. ¿Qué es pequeñas oscilaciones? Bueno, es básicamente pensar que el módulo de psi está controlado por algún número que frente a los parámetros del sistema es pequeño. ¿Frente a qué parámetros del sistema? ¿Qué tenemos? Por ejemplo, el A. ¿Ok? Nosotros sabemos que psi, digamos, tendría que ser pequeño frente al A.
porque el L, en todo caso, depende de A y de psi. No podemos comparar el psi con el L, porque el L es una función de psi. Pero sí podemos comparar esto con esto que es una constante fija del problema. Entonces, asumiendo la hipótesis de pequeñas oscilaciones, entre paréntesis, vamos a decir módulo de psi mucho menor a, mucho menor a, no menor, mucho menor. Entonces, esto nos habilita a pensar que inclusive dentro de este Taylor podemos despreciar el término cuadrático. ¿Por qué? Vamos a ver. Tenemos psi de t. Perdón, la f de psi voy a calcular. La f de psi. Esto dijimos que era aproximadamente igual al Taylor de orden 2. Esto se me iba, me quedaba f' en 0 más un medio. No, perdón, f' no, f. F en 0 más un medio de f' en 0 por psi cuadrado. ¿Cuánto da f en 0? Si la función es esto, f en 0 es 1 sobre módulo de a, que es 1 sobre a. Y el que está acá con un medio, recordemos que esta derivada da esto, o sea, tendríamos menos un medio de psi cuadrado, vamos a poner psi sobre a al cuadrado. Entonces, si psi es muy pequeño, el sobre a es mucho más pequeño todavía. O mejor dicho, si psi respecto a es pequeño, cuando hacemos este cociente nos da un número pequeño. ¿Por qué? Porque esto sería como decir, dividido acá por a, dividido acá por a, me da que psi sobre a es mucho menor que 1. Y encima el cuadrado todavía es más pequeño. Es despreciable, ¿sí? Entonces, esto lo podemos pensar simplemente como algo de 1 sobre a más algo de orden cuadrático de esta cantidad. Y es aproximadamente igual a 1 sobre a. A efectos prácticos nos olvidamos de que tenemos esto. Con lo cual, donde teníamos la f de psi, simplemente reemplazamos por 1 sobre a. Entonces la ecuación diferencial nos queda psi dos puntos más sigma sobre m psi punto más 2k1 menos a sobre L0. No, perdón, al revés. L0 sobre a. L0 sobre a, ¿no? Sí. L0 sobre a, k sobre m, el psi. Y esto igual a 0. Hasta acá ya tenemos, ahora sí logramos una ecuación diferencial ordinaria de orden 2, lineal homogénea. ¿Por qué? Porque esta cantidad que está acá, que ojo que puede ser 0, pero bueno, independientemente de si lo fuera o no, la ecuación diferencial es ordinaria porque es una relación de funciones con sus derivadas, con sus respectivas derivadas. El orden 2 es la mayor, es la dominante, y es lineal porque nadie aparece al cuadrado, seno de alguna de las funciones, lo que fuere. Independientemente de si alguno de los órdenes desaparece. En general tratamos de no perder la dependencia en psi. Necesitamos ver cosas que tengan que ver con la constante elástica del resorte. Entonces, las soluciones que nos van a interesar son aquellas en donde este término no se anula. Pero bueno, hasta acá lo que quiero dejar claro es que ya tenemos una ecuación cuyas soluciones son iguales a las que teníamos en el caso horizontal, ¿no? Tenemos una solución sobreamortiguado, con amortiguamiento crítico, subamortiguado, que ahí tendremos las oscilaciones, y vamos a poder escribir todo tal cual. Después, si le agregamos una fuerza excitadora, acá, donde está el 0, aparecerá la fuerza excitadora, pero la parte homogénea queda igual.
¿sí? Y la solución se escribirá como la homogénea más la particular, todo tal cual. Ahora, la siguiente hipótesis que vamos a considerar, y con esta, digamos, dejamos ya el tema, es, decimos, además, vamos a poner, asumimos la hipótesis del, vamos a poner entre comillas, resorte estirado. ¿A qué se refiere esto? Es una hipótesis en donde dice, bueno, este parámetro L0, que dijimos que es la longitud natural, en realidad es mucho menor a lo que ya tenemos como longitud de base, ¿no? Esta A o las L's que vamos tomando. Eso estamos diciendo. Ya el resorte está muy estirado. Es decir, vamos a poner entre paréntesis, L0 es mucho menor a L, lo cual quiere decir que L0 es mucho menor en particular a A. Porque recuerden que L es la raíz de A cuadrado más psi cuadrado. Si a esto lo despreciamos frente a esto, esto es aproximadamente igual a A. ¿Ok? O sea que si tenemos esto, esta cantidad que está acá, vamos a poner así. Luego, la cantidad que tenemos acá, L0 sobre A, vamos a decir que es mucho menor que 1. Lo podemos ver acá directamente. Dividimos por A y nos queda eso. Con lo cual, 1 menos esto, lo vamos a aproximar simplemente por 1. Y fíjense la ecuación diferencial que terminamos obteniendo. Nos queda psi cuadrado, el psi 2 puntos más sigma sobre m psi punto más 2k sobre m psi igual a 0. Y esta es la misma ecuación, solo que con un resorte más, por eso tenemos un 2, que teníamos antes para oscilaciones horizontales. Bien. Obviamente también vale la pena aclarar que esto que está acá es una ecuación diferencial ordinaria de orden 2, lineal homogénea. Vamos a poner entre paréntesis si quieren, la misma que antes. Vamos a poner la misma que para las, voy a representar así las oscilaciones horizontales, pero con dos resortes. Ya parezco un egipcio escribiendo en jeroglíficos. Bueno. Y entonces esto lo que nos está diciendo es que bajo ciertas condiciones yo puedo pensar que si tengo una membrana de osciladores, todos interconectados por resortes entre sí, bueno, no quiero abundar en dibujos, ya se imaginan, en todas direcciones tenemos resortes, 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 resortes por todos lados, las patitas continúan al infinito, todo. Resulta que si yo estudio a cualquiera de estos resortes, ellos se van a comportar horizontalmente y verticalmente de la misma manera. Eso es lo que importa de por qué me importaba llegar a estas ecuaciones. Para que vean que los fenómenos son los mismos a fin de cuentas, porque responden a las mismas ecuaciones. Entonces, cuando yo estudie lo que le pasa a esta dirección, va a ser lo mismo que lo que le pasa a esta dirección, siempre y cuando estemos bajo las hipótesis de pequeñas oscilaciones. Entonces ahí uno me dirá, bueno, esto lo voy a poner como un comentario, ¿no? Lo voy a dejar por escrito.
voy a decir, con esto podremos estudiar sistemas en donde oscilan partículas en ambas direcciones. Ambas direcciones y vamos a decir, y estudiar una es equivalente a estudiar a la otra. O sea, las soluciones que obtengamos para esto, si acá hay un coseno, acá también hay un coseno. O por lo menos hay algo trigonométrico. En ambas direcciones, y las soluciones son equivalentes. O sea, en esta dirección y en esta dirección. Le ponemos este dibujito. Me queda bastante mono, ¿sí? Entonces ahí uno me dirá, bueno, pero hiciste trampa, porque cuando estudiaste el caso de las oscilaciones horizontales, escribiste la ecuación de una y te pusiste a trabajar con ella, y acá tuviste que hacer todo un camino, un atajo, una maraña de hipótesis hasta llegar a la misma ecuación. Es como que pareciera ser que esta dirección es privilegiada porque tiene, digamos, menos condiciones que cumplir que esta dirección que está acá. Uno diría, pero ¿cómo? A ver, pará, si yo agarro el sistema y lo roto, ahora la horizontal es esta y la vertical es esta. ¿No debería realmente ser iguales? ¿No deberían ser simétricas las soluciones entre sí? Y la respuesta es que sí, lo son. Es decir, el comportamiento de esta partícula, yendo siempre y cuando estemos bajo las mismas condiciones, obviamente, moviéndose de izquierda a derecha, es lo mismo que moverse de arriba a abajo, y en realidad va a ser lo mismo que moverse en cualquier dirección de la membrana. O sea, no hay un arriba y un abajo, no hay una izquierda y una derecha. Acá cualquier dirección es equivalente. Esto es lo mismo que esto. Y vamos a ver después que vamos a tomar a Piacere ciertas direcciones que van a coincidir con ciertos vectores que van a ser autovectores de un problema que vamos a resolver. Entonces, repito la consigna. Uno me dirá, pero pará, si yo roto el sistema, obtengo una simetría, porque, digo, tengo la caja. Las aristas de esta caja, vistas así, los lados de la caja son iguales que si los miro así. Entonces, lo que le está pasando a la caja de este lado es lo mismo que lo que le estaría pasando de este lado. No hay nada en especial, si yo estoy en una mesa, ¿no? La gravedad, digamos, que está acá. No hay nada en especial en esta dirección que no esté en esta. O dicho de otro modo, si yo tengo un oscilador, volvemos a la mesa. Yo tengo un oscilador que está acá, tengo pared, 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 pared. Y lo tengo atrapado así. ¿Acaso no es lo mismo lo que le pasa al oscilador en una dirección que en otra? Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo puede ser que para una dirección tuve que hacer ciertas suposiciones extra y para la otra no para obtener las mismas ecuaciones? No tiene sentido. Bueno, la respuesta es la siguiente. Miremos otra vez el principio de todo. Cuando acá escribimos que la fuerza elástica de este resorte era menos K por X menos X0, que después terminó siendo menos K, vamos a decir, lo voy a escribir acá, terminó siendo menos K por psi en X versor. Cuando teníamos esto, yo ya estaba haciendo una aproximación de pequeñas oscilaciones, porque esta fuerza responde a lo que se conoce como ley de Hooke.
que es una relación que muchos conocerán si estudiaron en una escuela técnica, carreras como mecánica o construcciones, o quizás electromecánica, y otros habrán también estudiado, si hicieron alguna, bueno, están estudiando o estudiaron alguna ingeniería o alguna carrera de ciencias de la salud y tiene que ver con el tema de cómo se dilatan los músculos y los huesos. Resulta que a los materiales, cuando uno los estira o los comprime, ya sea, o sea con fuerzas de compresión o con fuerzas de tracción, uno toma una determinada porción, vamos a poner de área, y la estira hasta acá. Entonces uno puede considerar que esto que antes medía L, ahora se estiró a L más delta L. Y eso está relacionado con la fuerza que estamos aplicando de una forma lineal. O sea, hay una relación lineal entre la deformación y la fuerza. Y es justamente esto. Obviamente, de hecho, el material tiende a restituir sus dimensiones originales con una fuerza que es igual y contraria a la fuerza aplicada. Entonces, ese material está respondiendo al sistema con una fuerza que tiene esta pinta. Tiene una constante, que será la constante de proporcionalidad, por la deformación. Bueno, esta relación es válida siempre y cuando las deformaciones sean pequeñas. Eso es cuando el material está en un estado elástico, tiene elasticidad, puede volver a restituir su dimensión original. En cambio, cuando la deformación, cuando la deformación es muy grande, ya digamos que hasta inclusive hemos perdido la geometría primordial, podemos hablar de un material que se ha deformado a este punto. Se pueden observar estas cosas, ¿no? Que partimos de una probeta que se ve así y se termina deformando al punto que se rompe por el medio, porque se van adelgazando estas secciones de acá mientras que estas se van ensanchando, relativamente hablando, porque la dimensión que más crece es la longitudinal. En este punto, el material llega a deformaciones que son irrecuperables. No vale más esta fuerza, no vale más esta fórmula, digamos, de restitución lineal. Entonces, nosotros en todo momento, cuando empezamos y dijimos, la fuerza que este resortecito, cuando yo pateo la caja para allá y el resorte responde como F menos cap psi, la fuerza que este resortecito está ejerciendo sobre la caja vale en tanto la caja no lo haya estirado tanto que haya perdido este régimen de proporcionalidad. Si la caja se va para un punto en donde el resorte ya se estira todo, seguro que más de uno habrá agarrado alguna vez un resorte y lo habrá sobreestirado y habrá visto que esas cerdas que tiene enroscadas van perdiendo la forma al punto de que no vuelve más a su dimensión original. Bueno, ahí ya no vale más esta fuerza F de esta manera. Habrá otra fórmula, pero no es esta. Entonces, la diferencia entre el primer problema y el segundo problema es que acá las hipótesis las pusimos al final, mientras que o por lo menos en una parte intermedia del desarrollo, mientras que en el primer problema, en el problema horizontal, las hipótesis iban al principio. Pero siempre estábamos hablando de lo mismo, siempre estábamos bajo las mismas hipótesis. Así que bueno, dejamos por acá el video. Ya la vez que viene lo que vamos a ver son sistemas de varias partículas. No vamos a estudiar sistemas de una partícula, sino de varias. Empezamos con uno de dos y después ya vamos a ir acercándonos a cosas tales como la membrana. Así que bueno, gente, los saludo. Espero que les haya gustado el video y en los comentarios me dejarán sus dudas, consultas, críticas o cualquier tipo de aviso por si me llegué a equivocar en alguna cuenta o detalle. Hasta luego, nos vemos.